¿Qué tipo de rey desentierra cadáveres, solo para ahorcarlos de nuevo? Estás a punto de presenciar la historia de venganza más perturbadora en la historia real, y todo comenzó con la ejecución de un padre. El 30 de enero de 1661, exactamente 12 años después de la ejecución de su padre, el rey Carlos II regresó dramáticamente a Londres para reclamar el trono perdido durante la Guerra Civil Inglesa. La ciudad, aún marcada por las cicatrices de un pasado fracturado, lo recibió con celebraciones dignas de un monarca restaurado. Pero bajo la pompa y la alegría pública hervía una corriente más oscura. Esto no era solo un regreso al poder, sino el comienzo de una venganza calculada. Carlos no había olvidado a los hombres que habían condenado a su padre a muerte, y ciertamente no los había perdonado. La restauración, lejos de ser un restablecimiento pacífico del orden real, pronto se convertiría en el escenario de uno de los actos de retribución real más impactantes en la historia de Inglaterra. Lo que ocurrió a continuación difuminaría las líneas entre la justicia y la venganza, la dignidad y la humillación, la vida y la muerte. En 1649, lo impensable se hizo realidad. El rey Carlos I fue decapitado frente a una multitud atónita en Whitehall, un acto que destrozó la santidad de la monarquía en Inglaterra. Su hijo, el joven Carlos II, observaba desde lejos, exiliado en Francia y sin poder intervenir. Lo que comenzó como dolor pronto se transformó en algo mucho más absorbente. A lo largo de 11 largos años, el dolor de Carlos se endureció en una obsesión singular: venganza. La traición, la humillación, el brutal final de su padre, nada de esto podía ser olvidado. En el centro de su furia estaba Oliver Cromwell, el protector supremo y arquitecto de la República Inglesa. Aunque Cromwell había muerto por causas naturales en 1658, escapando a la justicia terrenal, su legado continuaba persiguiendo a Carlos. La sed de retribución del rey no se vería saciada por el tiempo ni por la muerte misma. En cambio, lo impulsaría a buscar una justicia que trascendiera la tumba. Para el año 1660, Inglaterra estaba agotada tras años de conflicto civil y deseaba un regreso al orden. La monarquía había sido restaurada, y Carlos II fue recibido por un parlamento ahora dominado por monárquicos leales. Había un deseo colectivo de estabilidad, pero también una disposición, casi un entusiasmo, por ver la justicia aplicada a aquellos que habían traicionado a la corona. El castigo de los regicidas sobrevivientes ganó el rápido apoyo político, ya que el gobierno se alineó con el deseo del rey de hacer responsables a los enemigos de su padre. Sin embargo, pocos anticiparon hasta dónde llegaría Carlos. Su visión de la justicia se extendía mucho más allá de los vivos. En un movimiento que sorprendió incluso a sus más devotos seguidores, Carlos reveló planes no solo para ejecutar a los traidores sobrevivientes, sino para deshonrar públicamente la memoria de aquellos ya muertos. Fue una decisión que daría paso a uno de los espectáculos más grotescos e inéditos en la historia del poder real inglés. De los 59 hombres que firmaron la orden de muerte de Carlos I, muchos habían huido o se habían ocultado, pero el alcance de la venganza real resultó implacable. 10 de los regicidas sobrevivientes fueron finalmente capturados y llevados a enfrentar toda la fuerza de la retribución de la corona. En Charing Cross, sus ejecuciones fueron realizadas con una brutalidad calculada, siguiendo los rigurosos estándares del castigo para los traidores: ahorcamiento hasta casi la muerte, seguido de castración, desentrañamiento y descuartizamiento, todo realizado mientras las víctimas aún estaban vivas. El espectáculo fue tanto público como ceremonial, con la intención de no solo castigar, sino también advertir. Sin embargo, para Carlos II, este brutal capítulo fue solo el comienzo. Estas ejecuciones, por más espantosas que fueran, solo sirvieron como un preludio, una sombría entrada, para un acto de venganza aún más oscuro y teatral que pronto se dirigiría a los muertos. En octubre de 1660, Carlos II reveló una decisión tan asombrosa que desconcertó incluso a sus seguidores más devotos. El rey anunció que Oliver Cromwell, John Bradshaw y Henry Allerton, 3 figuras principales detrás de la ejecución de su padre, enfrentarían una ejecución póstuma. Aunque estos hombres llevaban muertos años, Carlos declaró que serían juzgados, sentenciados y castigados como si estuvieran vivos. La noticia provocó oleadas de incomodidad en el reino, despertando incredulidad incluso entre los monárquicos comprometidos que cuestionaban la moralidad y la cordura de castigar cadáveres. Indiferente,
Carlos siguió adelante. En la noche del 26 de enero de 1661, exactamente 4 días antes del aniversario de la ejecución de su padre, los cuerpos fueron exhumados en secreto de sus honradas tumbas en la abadía de Westminster. Despojados de su dignidad, los restos fueron transportados en silencio al Red Lion Inn en Holborn, donde fueron mantenidos en un extraño silencio, esperando la última fase grotesca de la venganza real. La mañana del 30 de enero de 1661, el 12º aniversario de la ejecución de Carlos I, Londres presenció un espectáculo como nunca antes. Los cadáveres de Oliver Cromwell, John Bradshaw y Henry Allerton fueron vestidos con sudarios funerarios y cargados en trineos separados, desfilando por las calles hacia Tyburn, el famoso lugar de ejecuciones públicas de la ciudad. La multitud se reunió con una mezcla de curiosidad morbosa y fervor lealista. En el patíbulo, se desarrolló una espeluznante actuación judicial. Un tribunal de jueces, vestidos con sus pelucas y túnicas como si presidieran un juicio legítimo, leyó solemnemente cargos de alta traición, rebelión y regicidio, dirigidos a cuerpos que ya estaban muertos. Sin defensa, sin voz, los muertos fueron sentenciados. Uno por uno, los cadáveres fueron levantados en el patíbulo y dejados colgando durante horas, como si la muerte pudiera aplicarse 2 veces. Cuando se completó la ejecución, los cuerpos fueron bajados, decapitados con un hacha y descuartizados, transformando el lugar de ejecución en un escenario de humillación calculada y venganza ritualizada. Tras las ejecuciones póstumas, el espectáculo de venganza no terminó. Las cabezas decapitadas de Cromwell, Bradshaw y Allerton fueron cada una clavada en picas de madera y exhibidas en lugares prominentes de Londres. La de Cromwell, considerada la más infame, fue montada en lo alto de una pica de 20 pies en el techo de Westminster Hall, donde permaneció expuesta a los elementos durante más de 2 décadas. La lluvia, el viento y el paso del tiempo momificaron gradualmente los restos, convirtiéndolos en un grotesco hito que se alzaba sobre la ciudad como un silencioso recordatorio. Pequeñas placas debajo de cada cabeza enumeraban sus crímenes contra la corona en un lenguaje severo, ofreciendo un sombrío recordatorio del precio de desafiar la monarquía. Los padres llevaban a sus hijos a ver la exhibición, enmarcándola como una lección de obediencia y lealtad. Sin embargo, a pesar, o quizás debido, al mensaje pretendido, el estado de ánimo público se volvió sombrío. La fascinación inicial de la multitud dio paso a una incomodidad generalizada, y lo que permaneció no fue triunfo, sino un profundo y perturbador sentimiento de horror. La respuesta pública a las ejecuciones póstumas reveló un reino dividido. Mientras que los monárquicos fervientes aplaudían la exhibición como una audaz afirmación de justicia real, muchos otros, incluidos ciudadanos comunes, encontraron el espectáculo profundamente inquietante. La profanación de cadáveres, llevada a cabo con tal intensidad ceremonial, planteó incómodas preguntas morales y espirituales. Dentro del clero anglicano, se intentaron justificar las acciones teológicamente. Algunos afirmaron que los hombres, al haber cometido pecados imperdonables contra la autoridad divina de la monarquía, ya estaban condenados, haciendo que la violación de sus cuerpos no solo fuera permisible sino apropiada. Sin embargo, incluso entre los fieles, esta justificación sonaba vacía. El malestar privado crecía, ya que muchos cuestionaban si tal venganza se alineaba con los valores cristianos. La tensión entre la justicia y la moralidad se hizo más pronunciada, proyectando una sombra sobre las instituciones mismas que debían defender ambas. Incluso aquellos leales a la corona luchaban por reconciliar las acciones del rey con las enseñanzas de misericordia y redención. La búsqueda de venganza de Carlos II no terminó con la ejecución de cuerpos, vivos o muertos. Se extendió a todos los rincones de la vida cultural y legal de Inglaterra. Comenzó una purga generalizada mientras se retiraban estatuas, retratos y referencias públicas a los líderes republicanos. Los libros y panfletos publicados durante la República fueron reunidos y quemados públicamente, ya que su contenido se consideraba peligroso para la monarquía restaurada. Pero la venganza llegó aún más lejos, apuntando a las familias de los condenados. Los hijos y nietos de los regicidas, aunque no culpables de ningún crimen, fueron despojados de sus títulos, negados de propiedades y prohibidos de ocupar cargos públicos. Marginados socialmente y exiliados políticamente, llevaron el peso de las acciones de sus antepasados. La atmósfera en toda Inglaterra restaurada se volvió cada vez más cautelosa.
Los teatros y escritores enfrentaron un aumento de la vigilancia, con obras que glorificaban la monarquía promovidas, mientras que cualquier obra con tintes republicanos corría el riesgo de ser censurada o suprimida. Los informantes vigilaban el comportamiento subversivo, y aunque el reino no llegó a convertirse en un estado policial total, se acercaba a una cultura de silencio, vigilancia y conformidad sancionada. En un giro impregnado de ironía, la implacable búsqueda de venganza de Carlos II comenzó a reflejar el mismo autoritarismo que él mismo había condenado. Su corte, que alguna vez se consideró el faro de la monarquía restaurada, gradualmente adoptó los mismos rasgos opresivos que caracterizaron el régimen de Cromwell. La paranoia del rey sobre la disidencia condujo a la creación de una cultura cortesana controlada, que giraba cada vez más en torno a su imagen y autoridad. Comenzaron a surgir elementos de un culto a la personalidad, con lujosas exhibiciones de lealtad que ocultaban un temor creciente a la oposición. Los observadores de la época comenzaron a notar. Samuel Pepys, el famoso diarista, capturó la incomodidad en su diario, notando la naturaleza perturbadora de las ejecuciones póstumas y cuestionando el costo espiritual de tal venganza. En su entrada del 30 de enero de 1661, Pepys reflexionó no solo sobre el horror de ver a hombres muertos ser ahorcados, sino también sobre el costo que tales actos tuvieron sobre el alma del rey y sobre la nación. La claridad moral que alguna vez justificó la restauración comenzó a desdibujarse, mientras que la justicia real se deslizaba cada vez más hacia una retribución personal. Las ejecuciones póstumas de Cromwell, Bradshaw y Ayerton dejaron algo más que un espectáculo espantoso, marcaron un lugar único en la historia legal inglesa. Por primera vez, se impuso un juicio y una sentencia formal a hombres ya muertos, creando un precedente legal escalofriante que resonaría a lo largo de los siglos venideros. Aunque rara vez se invocó de nuevo, la idea de que los muertos pudieran ser considerados responsables ante un tribunal marcó un punto de inflexión en la manera en que la justicia, la venganza y el simbolismo podrían entrelazarse. Este evento también transformó la forma en que se recordaría la guerra civil inglesa. Para los monárquicos, se convirtió en una demostración de la justicia divina servida, mientras que para los republicanos, se convirtió en una prueba de la crueldad de los Estuardo. La memoria del conflicto se volvió más polarizada, influenciada por la brutalidad que siguió a su fin. La cabeza de Cromwell, que alguna vez estuvo en lo alto de Westminster Hall, continuó su viaje como un macabro artefacto. Después de ser derribada por una tormenta en 1685, cambió de manos muchas veces durante los siguientes 2 siglos y medio, convirtiéndose en una curiosidad morbosa exhibida por coleccionistas, un silencioso emblema de un trauma histórico no resuelto y la furia real. En 1960, más de 3 siglos después de la ejecución de Carlos I y la posterior venganza de su hijo, la cabeza de Oliver Cromwell fue finalmente enterrada. Con una ceremonia privada en Sidney Sussex College, Cambridge, la misma institución donde Cromwell había estudiado en su juventud, este acto simbólico marcó el final de un ciclo de venganza real que había perseguido la memoria inglesa durante generaciones. Sin embargo, el entierro hizo más que cerrar un capítulo, ofreció una reflexión sobria sobre las consecuencias del poder desmesurado. La obsesión de Carlos II con la retribución había empujado los límites de la justicia hacia el ámbito del espectáculo, distorsionando los ideales que la monarquía afirmaba defender. Al buscar vengar a su padre, el rey había comprometido la dignidad de la corona y socavado la unidad nacional. Las ejecuciones póstumas no solo deshonraron a sus víctimas, sino que expusieron a la monarquía a un escrutinio moral y una vergüenza histórica. El legado que quedó es una advertencia: cuando el poder absoluto es impulsado por el odio personal, la justicia se convierte en un arma, y el costo no lo paga solo el condenado, sino toda la nación.